Retrocedemos en el tiempo, vamos hasta lo que sucedía al mediodía de este jueves 5 de mayo. Aparecía la ministra de Educación, Marta Lafuente, para anunciar su renuncia. Habló de sus logros, también mencionó la desvinculación de varios planilleros, la despartidización del ministerio, también entre los logros figura la educación inicial, mejoramiento de la educación inicial, la educación media, el programa de becas, entre otras cosas. Así es, e hizo hincapié también, sobre todo, en esto que ella denominaba hasta cierto punto enemigos, ¿no? O con quienes se vio abiertamente enfrentados y a quienes incluso se indica como los impulsores de esta movilización, de esta manifestación estudiantil, aquellos que en su momento pretendieron poner hasta amantes en el Ministerio de Educación. Esto decía Marta Lafuente, ex ministra de Educación. Desde el primer día en el Ministerio de Educación luchamos por acabar con el abuso que existía y hemos conquistado los desafíos más difíciles con acciones importantísimas para el acceso y la calidad de la educación en el Paraguay. Agradezco a quienes acompañan en esta batalla. Gracias al esfuerzo de muchos hemos logrado despartidizar el Ministerio de Educación, aplicando las normas correspondientes a bandidos disfrazados de políticos que robaban la educación para sacar provecho personal. Y logramos desvincular, entre tantas acciones, a casi 1000 planilleros ingresando al erario público recientemente la suma cercana a 5.000 millones de guaraníes. Estas acciones han enojado a quienes tienen como práctica visitar los ministerios para ubicar a sus correligionarios, parientes y hasta amantes. He leído, por ejemplo, que la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados se ha solidarizado con los estudiantes. Le pregunto, ¿por qué no acudió a trabajar durante los últimos 3 años y siguió cobrando sin trabajar? Además de planillera, es hipócrita. La puerta del diálogo siempre ha estado abierta para atender los reclamos de estudiantes y de todos los actores educativos. Nosotros incluso hemos establecido normas que garantizan la libre asociación de estudiantes y su participación en equipos de gestión institucional, como lo hacen algunas universidades en el país. Desafortunadamente, la posición que han tomado es intransigente. Se encuentran montados en una sola demanda, sin espacio a la negociación, y yo les digo a los estudiantes y a toda la ciudadanía que así no funciona la democracia, porque el Estado no debe dar lugar a extorsiones y debe salvaguardar siempre el bien común. No existe y no ha existido jamás un solo cargo de corrupción. Pueden revisar mi historial y comprobar que nunca he tocado un solo guaraní que no me pertenezca. Al contrario, cuando recibía viáticos por viajes internacionales, regresaba incluso más de lo que la ley me exigía, entregando íntegramente, además de rendir cuentas, entregando íntegramente todo aquello que se me ha entregado, porque soy una persona que practica valores y principios. Las cuentas del MEC están más sanas que nunca, abiertas al control público y ciudadano, con la honorabilidad intacta y el respeto del señor presidente a mi persona. Me hago a un lado y digo, misión cumplida. Gracias.